Hashtag SF Logros Paz es lo que estamos discutiendo hoy en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, de los acuerdos de paz, a ver, hay dos factores, o mejor dicho, de la evolución de los acuerdos de paz en la historia guatemalteca de estos 19 años. Hay dos factores que me llamaban la atención. Uno, Otto Pérez Molina fue un signatario de los acuerdos de paz, promotor de la idea de la mano dura, que tal vez incluso iba un poco con la lógica de los mismos acuerdos. La gente lo votó, lo hizo presidente, y vemos hoy los resultados. Y el otro factor que me parece importante discutirlo es caso Ríos Montt, dividió al país. En algunos países se habló de leyes de amnistía, en otros se retiró, como en Argentina. ¿Qué tanto influenciaron estos dos factores estos últimos 3, 4 años del desarrollo del cumplimiento de los acuerdos de paz? Yo creo que los acuerdos de paz, lo hemos ya dicho varias veces en el programa, es un pendiente, ¿verdad? En el caso de los dos nombres, los dos militares, tienen que ver con su papel dentro del Estado, ¿verdad? Ríos Montt fue tal vez uno de los momentos más álgidos de la guerra, donde hubo políticas de tierra arrasada, pueblos completamente desaparecidos del mapa de Guatemala, y eso hizo que la guerra cobrara un matiz completamente distinto al que venía produciéndose décadas antes, ¿verdad? Y bueno, y después tenemos un segundo militar, Otto Pérez Molina, que fue en campaña el militar de la paz y que utilizó ese capital del pasado para también atraer un poco de votantes, ¿verdad? Para intentar tener una imagen distinta y alejarse de un ejército cuyo papel había sido nefasto en la historia de Guatemala. ¿Dividió al país? Sí. La memoria histórica en Guatemala siempre ha sido un tema sensible, sobre todo porque muchas de las generaciones siguen vivas, ¿verdad? Nuestros papás, muchos de nuestros papás encontraron, por ejemplo, en juicio a genocidio un momento para hablar por primera vez con sus hijos de lo que había pasado. Y eso fue un logro. Siempre es necesario en una sociedad que intenta construir una democracia diferente, un poco lo que hablábamos en el primer segmento, hablar, reconstruir la historia. Eso crea una identidad, parte de la identidad de guatemalteco pasa por la historia del país. Eso es algo que Guatemala todavía tiene que comenzar a afianzar más. Es cierto que la plaza constituye tal vez el siguiente o el referente político más importante de movilización y de participación en los últimos 15, 20 años. Yo nunca lo había visto, ¿verdad? Sin embargo, sí creo que estos son temas todavía sensibles que hay, de cierta manera, que intentar limar. Hay otros temas, ¿verdad? Yo creo que la democracia en ese sentido es la posibilidad de tolerarnos aún con opiniones diferentes, pero en Guatemala no se vive eso. En Guatemala se polariza a un nivel casi de apología del delito. Sí. De hecho, yo diría, bueno, el tema de Otto Pérez, yo creo que sí hay que reconocerle que jugó ese papel por parte del ejército como alguien conciliador. O sea, ya sabemos lo que ha hecho Otto Pérez y digamos, lo terrible de los supuestos robos bastante probables, por otra parte, que llevó a cabo su gobierno, pero no hay que tirar al niño con el agua, o sea, no hay que tirar al niño con el agua sucia. Digamos, hay cosas que se pueden rescatar de la vida política de Otto Pérez Molina, aunque ahora mismo nos parezca un personaje que ensucia todo lo que toca. Ahora bien, el tema de lo que pasa en el país, y yo insisto, yo lo veo desde una forma, o sea, sin tener un vínculo emocional con esto, no significa que no lo vea de una forma fría, pero sí un poquito más alejado de esa experiencia que pasa de padres a hijos en la sociedad guatemalteca. A mí, por ejemplo, me hizo en falta, y esto yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer aquí, como medio de comunicación, como medios de comunicación, como periodismo, un verdadero debate sobre si hubo o no hubo genocidio. O sea, aprovechando la ola de actualidad que generaba Ríos Montt, yo no vi ni un solo debate televisivo o radial, no sé, asumo que alguno habría, pero no tuvo demasiada divulgación, creo yo, donde hubiese dos personas serias, científicos sociales que han hecho un trabajo en un lado y otro trabajo en otro, y que hubiese un debate de verdad sobre qué pruebas había, sobre genocidio o no genocidio, un debate conceptual serio con las personas en esa misma sala. Lo que existió fue una columna que decía que no había genocidio, otra columna de opinión que decía que sí había genocidio. Y ese proceso es un proceso que genera compartimentos estancos y que al final acaba pudriéndose
el debate público. Entonces también tenemos nosotros, desde los medios de comunicación, o sea, los que formamos o intentamos formar parte de esto que se llama debate público, generar espacios donde se puedan discutir estas cosas abiertamente. Mi duda, y insisto, a lo mejor esto puede ofender a alguien, mi duda es que a veces cuando tienes a personas que lo han vivido muy de cerca, es muy difícil que se separe de esa vivencia terrible, en muchos casos emocional, subjetiva, del análisis conceptual y fáctico sobre el hecho. Yo no digo que no haya que tener la experiencia subjetiva también, o sea, para eso también hay otros formatos de comunicación, como entrevistas, como documentales que se pueden hacer, ¿verdad? Y que yo creo que tampoco se han trabajado mucho desde medios de comunicación. Y, por otro lado, se puede intentar tener análisis que pretendan ser, y este es uno de los objetivos que tienen los acuerdos de paz, que pretendan ser verídicos y objetivos sobre lo que pasó en la época del conflicto, ¿verdad? Para que se vaya sacando y abriendo ese armario y empezar a sacar, digamos, toda la podredumbre que ha estado encerrada, es verdad. Lo que sí es cierto es que esa polarización pareciera que se transmite genéticamente en la sociedad guatemalteca. Es verdad. ¿Verdad? Y no solo tiene que ver con temas del conflicto armado en memoria histórica, sino también, por ejemplo, cuando vemos marchas campesinas actuales, siempre lo ideológico pareciera que no hay otra forma de entender la realidad nacional que no sea por la vía ideológica, ¿verdad? Un ejemplo más o menos con lo que veníamos hablando de la memoria histórica, cuando uno ve los libros de historia del Ministerio de Educación, que también es uno de los requisitos o una de las propuestas que tiene los acuerdos de paz en materia de educación, es decir lo que pasó en este país, por lo menos los datos objetivos, ¿verdad? No existen en los libros de texto. Cuando uno pregunta a las generaciones que vienen sobre qué pasó en términos objetivos, en términos de historia, en términos de país, no se sabe, ¿verdad? Entonces también es difícil intentar avanzar en un país donde todo se polariza ideológicamente. Pero ¿no crees que eso es porque la academia ha fallado, porque los académicos hemos fallado y no hay tanta información con la que alimentar esos libros de texto? O sea, que realmente no se ha hecho ese debate académico. Estemos o no de acuerdo con las distintas versiones que hay, tanto un bando como otro, en vez de discutirlas abiertamente y confrontarlas de una manera democrática, aunque dura, lo que hacen es desacreditarlas desde su propio bastión. Entonces sacan la memoria histórica y le damos desde la derecha. Sale el libro de Carlos Sabino y le damos desde la izquierda, pero no hay un verdadero espacio donde se debata una y otra postura. Pero ni siquiera para la política actual, Daniel. No, total. ¿Verdad? Es decir, cuando se hablan de temas económicos en Guatemala, y ese sí debiera de ser un papel de los medios de comunicación, siempre se va por aquello que no pienso yo, y se habla solo en términos ideológicos, pero en términos de horizonte del país, del Estado como tal, no hay. Y eso también es una herencia de la guerra, ¿verdad? La falta de espacios de disenso, de discusión, es algo que se viene arrastrando desde los años 60 hasta 50 en Guatemala, ¿verdad? Y ese es también un pendiente. Sin eso en Guatemala no se avanza. Y definitivamente una salud democrática en un país pasa por eso. La democracia es medio, pero también es fin. Por eso decía yo, lo electoral y la institucionalidad democrática que tiene el país no basta para las necesidades tan profundas que tiene Guatemala, sobre todo de discusión. Bueno, debate, al final de cuentas. Discusión, esa es la clave, esa es la intención que nosotros tenemos aquí en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también a Gabriela Carrera, a Daniel Hiring por estar con nosotros. Recuerde, también lo esperamos mañana con otro tema más de discusión aquí en Sin Filtro y en Noticiero Guatevisión. Que tenga una feliz noche.